La justicia comunitaria. El régimen de protección y garantía judicial de los derechos en el SICA está constituido por la jurisdicción y sus vías de recursos, respecto de la cual la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano principal y permanente, pero no el único, ya que el sistema judicial comunitario reside tanto en las jurisdicciones de los tribunales nacionales como también en la Corte Centroamericana de Justicia. Este conjunto jurisdiccional amplio, el nacional, de los jueces nacionales, y el comunitario, de la Corte Centroamericana, asegura la interpretación y aplicación de ese derecho, así como el progreso de la integración centroamericana. Estamos hablando pues de una doble vía jurisdiccional que tiene como resultado la necesidad de asegurar la plena eficacia del derecho en la comunidad, en colaboración entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Corte Centroamericana de Justicia. La función jurisdiccional comunitaria está reservada para interpretar únicamente el derecho comunitario y determinar la validez de los actos institucionales del SICA, por lo que no es competencia de una corte regional interpretar derecho nacional, es decir, la Corte Centroamericana está reservada para interpretar únicamente derecho comunitario. En cambio, los jueces nacionales de los Estados miembros pueden juzgar plenamente las cuestiones de derecho comunitario que surjan en el ejercicio de las competencias nacionales. Es decir, le corresponde interpretar el derecho comunitario en la solución de litigios que se le presenten en sus estados. Pero estos, fíjense bien, los jueces nacionales no pueden resolver consultas ni conocer litigios de las instituciones del SICA. Es decir, una institución del SICA puede estar, su sede en Costa Rica, pero un juez nacional no va a conocer de un conflicto o un litigio de una institución con sede en Costa Rica contra un estado o contra un particular, porque no hay jurisdicción nacional que valga para un organismo de carácter regional que requiera de la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Entonces, si bien es cierto, el juez nacional en esa doble vía jurisdiccional tiene la competencia de atender o tutelar los derechos de un nacional ante una decisión de un Estado o en un órgano comunitario, o ante una decisión de un órgano comunitario, una institución comunitaria, ante un juez nacional, no es cierto que el juez pueda resolver o interpretar consultas sobre la interpretación de los tratados de carácter regional. Dicho por García, es decir, por Ricardo Alonso García, asumido que la mayor parte del derecho europeo es desarrollado y ejecutado por los Estados miembros, parece claro que la comunidad, propia de la fase de la producción normativa, correría el riesgo de ruptura si la fase aplicativa, que opera, según se acaba de señalar, en régimen de descentralización, se dejara por completo en manos de los Estados miembros. En última instancia, de sus órganos jurisdiccionales competentes, para conocer de los litigios que surjan en dicha fase aplicativa, con la posibilidad de divergencias entre unos y otros, y por lo tanto, de quiebra en la práctica de la comunidad teórica. Esto quiere decir, en otras palabras, que esto aplica para la integración centroamericana. No se podría dejar por completo en manos de los Estados miembros y las jurisdicciones nacionales la correcta aplicación e interpretación del derecho comunitario sin tener un órgano común que vele por la correcta interpretación o por la uniforme interpretación del derecho comunitario. Es decir, si se deja en manos de los jueces nacionales la aplicación e interpretación del derecho comunitario, tendríamos probablemente 8 interpretaciones distintas sin que hubiera un órgano central, como es la Corte Centroamericana de Justicia,
que interprete y aplique de manera uniforme el derecho comunitario, es decir, para que la justicia centroamericana tenga eficacia, requiere de un órgano que unifique la interpretación y sea vinculante para todos los estados. Quizás es mejor explicarlo como un ejemplo, es decir, si nosotros tenemos un reglamento de carácter sanitario, fitosanitario, o un reglamento que tenga que ver con los pesos, las medidas, los requisitos de los bienes originarios centroamericanos, y un estado lo incumple, es obvio que ese estado está dificultando el objetivo final, que es probablemente una zona de libre comercio y una unión aduanera en Centroamérica. Entonces, en ese sentido, ese estado pues, estaría violando ese derecho. Obviamente un juez nacional podría conocer, pero también la Corte Centroamericana de Justicia. En ese sentido, pues en cualquier caso el sujeto que decida acudir a un órgano jurisdiccional tiene la doble vía comunitaria, tanto la nacional como la regional. Pero obviamente una interpretación de un tribunal nacional que tiene la posibilidad de la consulta prejudicial, que implica la posibilidad de que este juez, a la hora de interpretar los tratados en materia económica, se dirijan a la Corte para preguntarle cómo se interpreta a efecto de aplicar correctamente ese derecho y no desviarse de la interpretación uniforme del derecho comunitario. No obstante, el juez puede también, en todo caso, dar una sentencia con autoridad de cosa juzgada, pero de acuerdo a las sentencias que se han dado en algunos estados, también el equivocarse implica una responsabilidad del Estado frente a la comunidad centroamericana. Es decir, el juez tiene que asegurarse de la interpretación correcta del derecho comunitario y si tiene duda preguntar a la Corte Centroamericana. Esa es una forma en la que, si bien es cierto, se le da competencia a los jueces nacionales de interpretar el derecho, pero también es cierto que hay una cooperación con el Tribunal Centroamericano a efecto de no dañar la interpretación uniforme de ese derecho. La Corte Centroamericana de Justicia reúne y acumula: 1. Las competencias derivadas de los litigios solicitados por los estados o personas naturales o jurídicas de los estados parte, decidiendo en ese caso en primera y única instancia. 2. Los casos que se presentan por o contra las instituciones de los órganos del SICA. 3. Las consultas de cualquier interesado, siempre en función de salvaguarda de la unidad del derecho comunitario. Y 4. La consulta prejudicial, en función de facilitar una interpretación que sirva de base para aplicaciones homogéneas o uniforme por parte de las jurisdicciones nacionales. La Corte no puede resolver todos los casos que se le sometan, pues su ámbito de competencia está definido por sus estatutos y por el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y actos derivados que constituyen su ordenamiento jurídico. En cuanto a la naturaleza comunitaria de la Corte Centroamericana y su rol en el funcionamiento del sistema político, es el Protocolo de Tegucigalpa el que instaura la jurisdicción especial propia del sistema político institucional del SICA. Eso es sumamente importante porque a veces se ha dicho que es el estatuto de la Corte Centroamericana el que establece la jurisdicción obligatoria, y no, la creación de la Corte y la existencia de la jurisdicción obligatoria como persona jurídica se le otorga el Protocolo de Tegucigalpa, quedando los estados, las instituciones y los particulares sometidos a su jurisdicción. Es decir, que la jurisdicción no es vinculante por el estatuto, la jurisdicción es vinculante por el Protocolo de Tegucigalpa. Y como veremos más adelante, esto implica que aunque los estados que no hayan suscrito el estatuto, que vamos a ver qué calidad de norma jurídica tienen el estatuto, sí lo están obligados a través del Protocolo de Tegucigalpa. Es decir, los estados como Guatemala, bueno, Guatemala ya ratificó el estatuto también,
en estados como Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Belice están vinculados ante la jurisdicción de la Corte por el protocolo de Tegucigalpa y no por el estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, que en todo caso es una norma de carácter procesal y no de establecimiento del derecho o de la competencia jurisdiccional de la Corte. Entonces, la Corte Centroamericana no puede inhibirse de su misión de asegurar el respeto al derecho a la interpretación y aplicación del protocolo de Tegucigalpa, y sus sentencias son vinculantes, tienen fuerza ejecutoria en el territorio de los estados parte del SICA, y sus sentencias se ejecutan como si se tratara de sentencias nacionales. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, la Corte no tiene jueces ejecutores, no tiene autoridad policial ni de otra índole dentro de los estados, es decir, personas encargadas de hacer cumplir la ley, y por lo tanto sus sentencias se cumplen como si se tratara de una sentencia nacional. Cada estado pone sus medios, su órgano jurisdiccional nacional, sus agentes de autoridad a efecto de hacer cumplir las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia. Así la Corte tiene una función de intérprete de los tratados de integración regional con auténtico poder, independencia orgánica y poder de decisión autónomo. El desconocimiento por parte de los estados o de las instituciones de integración del valor de la cosa juzgada en una sentencia emitida por la Corte supone también un incumplimiento al protocolo de Tegucigalpa, es decir, no se puede negar el valor de cosa juzgada o la vinculatoriedad que tiene una sentencia de la Corte, por si no se estaría incumpliendo el mismo protocolo de Tegucigalpa, que crea la comunidad económica y política. Entonces, el funcionamiento de la Corte en la práctica cotidiana implica: 1. La de conocer a solicitud de cualquiera de los Estados miembros de las controversias que se susciten entre ellos. 2. En el caso de las fronterizas, territoriales y marítimas, con la solicitud de todas las partes concernidas. 3. Para anular o dejar sin efecto los actos normativos aprobados por las instituciones u órganos del SICA que sean ilegales. 4. Declarar los incumplimientos por acción u omisión, actitud pasiva o desidiosa de los estados respecto a las obligaciones establecidas en las normas comunitarias, tanto de las instituciones como por parte de los estados y de las personas naturales y jurídicas. 5. Conocer de las consultas a solicitud de cualquier interesado, institución de integración, estados o administraciones nacionales, personas naturales o jurídicas, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictada por un estado, cuando afecten los convenios, tratados o de cualquier otra normativa o de los acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos. 6. Mediante su jurisdicción contenciosa consultiva, centralizar en beneficio de la jurisdicción única la uniforme interpretación interpretación auténtica del derecho comunitario. 7. Actuar como órgano de consulta ilustrativa de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados. 8. Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo juez o tribunal judicial que esté conociendo de un caso pendiente de fallo, encaminada a obtener la interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario. 9. Conocer y resolver de los asuntos que someta directa o individualmente cualquier interesado por los acuerdos de los órganos o organismos del SICA. 10. Conocer las decisiones administrativas de carácter laboral, fiscal u otras que afecten directamente a un miembro del personal de los órganos u organismos del SICA en última instancia, en general y por su naturaleza de órgano jurisdiccional. 11. La de delimitar competencias de los estados y de la comunidad, la de llenar vacíos legales, la de dar seguridad jurídica en la interpretación de las normas, la de resolver conflictos entre normas, la de determinar criterios de jerarquía,
así como la función de interpretar desde el Tratado Marco Constitutivo de la Comunidad para proyectar de forma progresiva la aplicación de los principios y propósitos del sistema de la integración centroamericana. Con esto me quedaría hasta aquí con la contribución y la naturaleza y las competencias de la Corte Centroamericana de Justicia. Quisiera agregar a la parte de la justicia comunitaria que finalizamos dos contribuciones más. Me parece que es sumamente importante mencionar que para Díez Jiménez el Tribunal de la Justicia Europea es, sin lugar a dudas, una de las piezas claves de todo derecho comunitario, ya que a través de su jurisprudencia se ha ido perfeccionando e integrando de forma sensible todo el ordenamiento jurídico comunitario, llegando a ampliarse por vía jurisdiccional. En ese mismo sentido, la Corte Centroamericana de Justicia está dando sus contribuciones, aún con el grado de confianza de los estados que no son parte, o también frente a criterios nacionalistas de los estados que sí son parte. En ese aporte podemos mencionar criterios que se han desarrollado en la Corte Centroamericana, como el de primacía, el de aplicabilidad inmediata y efecto directo, para la imposición de este derecho a los estados y en la integración centroamericana. Es decir, la Corte está haciendo esa función de perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, de llenar esos vacíos legales a través de su doctrina judicial. En segundo lugar, otra contribución es que la Corte Centroamericana de Justicia también tiene un papel orientador. El tribunal también emite un gran número de se llama optir dicta, es decir, que no son necesarios para la solución de los casos concretos, pero que se pretenden sirvan de guía para la interpretación de artículos de los tratados. Es decir, la Corte Centroamericana de Justicia ha realizado esta función mediante los cuales sirven a los órganos jurisdiccionales nacionales, a los abogados asesores en general, porque no se desaprovecha la oportunidad mediante la cual la Corte pueda ampliar las interpretaciones y explicar un poco lo que no dice la norma. Entonces es importante también esa contribución, porque precisamente la Corte Centroamericana ha venido aclarando ciertos conceptos de derecho comunitario. En esta parte, también refiriéndonos a la Corte Centroamericana, he querido dejar un espacio para hablar sobre la vigencia de la Corte Centroamericana de Justicia para todos los Estados miembros del SICA. La vigencia de la Corte Centroamericana de Justicia está dada por cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos es que la tutela judicial la puede pedir cualquier Estado, la puede pedir cualquier persona natural o jurídica, así como cualquier institución o miembro personal o miembros del personal del SICA. Este es el primer motivo por el cual nosotros decimos que la Corte tiene vigencia para todos los estados centroamericanos. Algunos estados, como el caso de Costa Rica, se han expresado sobre la falta de necesidad de cubrir la tutela judicial de su estado y sus nacionales a través de un tribunal regional. Se esgrime que ya se cuenta con una procuraduría y un órgano jurisdiccional nacional a través de los cuales el ciudadano puede ventilar ese tipo de tutela, lo cual, tratándose de una demanda interpuesta ante autoridades jurisdiccionales de Costa Rica en contra de otro estado o en contra de una persona natural o jurídica de otro estado, y con domicilio en otro país miembro, por el principio de territorialidad, estaríamos en presencia de una relación jurídico-procesal ineficaz. Es decir, esa relación jurídico-procesal es ineficaz. Yo no puedo demandar en un país a otro país o a otra institución cuya sede está en otro estado para y tener una relación jurídica procesal eficaz. Es decir, en ese sentido, la Corte Centroamericana sí tiene la garantía judicial precisamente de recibir demandas de cualquier estado.
Recordémonos que el derecho comunitario, al integrarse al ordenamiento jurídico interno, es de obligatorio cumplimiento, tanto para los particulares como para el Estado. La justicia comunitaria también reside en las jurisdicciones de los tribunales nacionales, por lo que la relación jurídico-procesal se entabla entre sujetos pertenecientes al mismo ordenamiento jurídico nacional. Son los órganos de este Estado los llamados a cumplir con las obligaciones comunitarias derivadas del tratado. Pero si es o en otro Estado o frente a otras personas de otro país, por el principio de territorialidad, la jurisdicción y la relación jurídico-procesal ya no es nacional, es regional y es específicamente de carácter comunitario. Entonces, esta es una razón, vuelvo a repetir, la primera razón por la cual el tratado, la Corte Centroamericana de Justicia, se encuentra vigente para todos los estados centroamericanos. La segunda razón es la existencia de la Corte a partir de la vigencia del Protocolo de Tegucigalpa y no la vigencia de su estatuto. ¿Por qué? Porque, como les decía, el Protocolo de Tegucigalpa crea en el artículo 12 la Corte Centroamericana de Justicia y le da la competencia ahí, le dice que es el tribunal que va a velar por la interpretación, por la correcta aplicación e interpretación del derecho comunitario. No es el estatuto, es el protocolo. Y cuando los estados ratificaron el protocolo, no admite reservas, entonces ratificaron la existencia de la Corte y su competencia como tribunal jurisdiccional. Tercero, los estados de Belice, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han aceptado la jurisdicción de la Corte, aunque no la integran. Cuando se negoció el estatuto de la Corte, Belice y República Dominicana no habían suscrito el protocolo de Tegucigalpa, por tanto, aún no eran estados miembros del SICA. Panamá y Costa Rica negociaron y suscribieron el estatuto de la Corte, con las firmas de sus presidentes de la República y con las firmas de los presidentes de las Cortes Supremas. Es insostenible afirmar que las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia son nulas si no están plenamente integrados todos los estados miembros. Estados como Guatemala, Costa Rica y Panamá han reconocido sentencias que los vinculan, o de lo contrario, estos estados no hubieran participado en las enmiendas de los artículos 35 del Protocolo de Tegucigalpa y el 38 del Protocolo de Guatemala. Incluso se puede inferir que han contestado audiencias ante la Corte ante demandas presentadas ante el Parlamento Centroamericano, caso Panamá y República Dominicana, Banco Centroamericano de Integración, caso de Guatemala, Costa Rica y Panamá, Secretaría General de Integración Económica, caso de Guatemala, Costa Rica y Panamá, y además existen consultas presentadas por ciudadanos de estos países, es decir, de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana, por ya sea particulares o a través de las secretarías o instituciones del sistema, y ha creado doctrina judicial vinculante para estas organizaciones y también para las personas naturales y jurídicas. Es decir, una negación de este tipo es como negar lo que cotidianamente ha venido sucediendo a pesar del no reconocimiento de la existencia y la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia para algunos de los estados. Es importante agregar que ante la Corte se han presentado consultas y demandas de ciudadanos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, siendo estas en contra de los estados miembros o en contra de los órganos e instituciones del SICA, y cuyos representantes legales también han sido miembros de los estados de Costa Rica, Panamá, que no han ratificado los estatutos de la Corte. Sin embargo, la Corte ha recibido los casos, ha reconocido la competencia, ha tutelado el derecho de las personas de esos estados y ha adoptado doctrina judicial vinculante para estos. En ese sentido, vuelvo a repetirles, no cabe duda de la vigencia
de la Corte Centroamericana de la universalidad, del principio de universalidad, mediante el cual se sugiere o se hace ya necesario la incorporación de los magistrados de estos países ante la Corte, porque están perdiendo la gran oportunidad de formar parte de un tribunal y de crear y de contribuir al funcionamiento del sistema de integración centroamericano.